En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos, 2285 metros que mide el monte Sinaí. Los vamos a recorrer de la mano de los 505 números que nos presenta el Catecismo explicándonos los 10 mandamientos. El día de hoy estamos en el metro número 168 en nuestra escalada. Estamos en el primer apartado donde el Catecismo dedica 11 números al tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Estamos estudiando el primer mandamiento de la ley de Dios, haciendo un examen de conciencia con las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ya hemos hablado de la virtud de la fe, de la virtud de la esperanza, y ahora estamos centrados en la virtud teologal de la caridad, presentándonos el catecismo los pecados en contra de la caridad. Número 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación o entregarse al movimiento de la caridad. La asedia espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Es un número espectacular y muy, muy profundo, ¿no? Este número 2094. Segundo pecado en contra de la caridad, la ingratitud. El catecismo nos dice que la ingratitud omite o niega el reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Es una forma muy práctica que el catecismo nos dice de que analicemos a ver si cumplimos el primer mandamiento preguntándonos si somos agradecidos. La ingratitud es uno de los pecados de nuestra casa. Es uno de los pecados de los católicos que estamos en la iglesia. Es un pecado de los que tenemos cerca. Y para iluminar esta pregunta de si somos o no agradecidos, el catecismo nos invita a que veamos el texto de Lucas 17, 11, 19. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo:
¿No quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Texto extraordinario este que nos presenta el catecismo para iluminar nuestra gratitud o nuestra actitud de ingratitud. Jesús enfatiza que el único que volvió a dar gracias era el extranjero, el samaritano. Por eso decíamos al inicio que la ingratitud es el pecado de la casa, de los que están cerca, de los que estamos adentro. Como si los otros 9, que somos nosotros los ingratos, no tuvieran esa conciencia de gratuidad del don que habían recibido. Curiosamente, cuando alguien de fuera nos hace cualquier servicio, somos agradecidos con él. Si se me daña una tubería en la casa y viene el plomero y además de pagarle, le doy gracias. Pero cuando ese servicio me lo hace mi mamá, no le doy gracias. Como que no somos tan agradecidos por el plato de la deliciosa comida que me hizo. Como hay confianza, podemos caer en el pecado de la ingratitud. Y aquí hay que abrir bien los ojos. De tal manera que, a base de no expresar gratitud, se pierde la conciencia de la gratuidad, de que no tenía que ser así, de que no me tenían que dar ese plato de comida, de que mi mamá no me tenía que lavar la ropa, no tenía, pero lo hizo. La ingratitud es un pecado contra el amor de Dios tremendo. Pero también lo tenemos que referir a nuestras relaciones humanas. Somos demasiado ingratos. El secreto de nuestra vida en familia está basado en la gratitud. Porque esa gratitud es una conciencia de sentirse amado y de dejarse amar. Es importante que caigamos en cuenta de ser sensibles en esto, de amar y de dejarme amar, de no dar por hechas las cosas, porque tenían que darse así, no, nada se tiene que dar así. La gratitud no es una mercadería. Es que en este mundo donde estamos, muchas personas piensan que todo tiene un precio, pero eso no es así. Hay expresiones por ahí que se escuchan, ¿no? Todo se compra o con dinero todo. No, eso no es así. En esta vida hay muchas cosas gratuitas, tantísimos dones que recibimos a cambio de nada. Eso es impresionante y todos los días nos pasa. Pero como estamos inundados de esta cultura materialista, el materialista nunca será agradecido porque piensa que todo tiene un precio y que todo es un intercambio de cosas de un lado para otro, pero eso no es así. Eso lo que nos lleva es a ser unos tremendos egoístas, y el egoísta es ingrato. Y no porque no le guste recibir, sino porque el egoísta o es un insensible que no cae en cuenta de las cosas, o porque no le agrada reconocer que le debe algo a los otros. También al orgulloso le cuesta ser agradecido, porque le parece que si da gracias se muestra débil.
Decía un autor, la gratitud es un eco de la alegría del que da. Dios nos da gratuitamente y nuestra gratitud es como un eco de la alegría de Dios. Cuando alguien no da gracias, nunca será ese eco. Luego este mismo autor dice, la ingratitud es en cambio como un agujero negro de egoísmo que se traga la alegría de quien ama. Sin duda. Educar en la gratitud es, en primer lugar, educar en la belleza de la vida. Educar en esa sensibilidad para poder ser agradecido. Y sería un error el decir o enfatizar nuestra esperanza en el cielo, porque esta vida es una porquería, o enfatizamos el cielo. Eso sería deformar la virtud de la esperanza, sería de ingratitud o de desprecio a esta vida. La virtud de la esperanza tiene que comenzar, la virtud de la esperanza en el cielo tiene que comenzar por una gratitud por todos los bienes que recibimos en la tierra. Esta vida no es una porquería. Esta vida no es un desastre. Esta vida no es un sinsentido. Esta vida es una oportunidad para comenzar por la gratitud a ganarnos el cielo. Porque en esta vida es la única oportunidad que tenemos de reconocer la belleza y la bondad de Dios, la generosidad de Dios al darnos todo gratuitamente. No lo merezco, pero me lo diste. El aire que respiro, el sol que me calienta, el agua que me baña. No lo merezco, pero me lo diste gratuitamente. La persona que se siente agradecida tiene la esperanza de que esos dones de Dios son las arras del cielo. Y eso se logra en esta vida. Los ingratos son incapaces de percibir que esta vida es un regalo. Por eso matan los niños ingratos. No ven la vida como un regalo, por eso los matan. Viven permanentemente inquietos, añorando lo que no tienen, ansiando lo que querrían, pero no disfrutando lo que le ha sido regalado. El agradecimiento y la sensibilidad para reconocer los dones de Dios, queridos amigos, son algo básico en lo que nos tenemos que educar, en lo que tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque ser agradecidos es el arra de la felicidad en esta vida. Y eso no se da de la nada, eso se tiene que ir educando desde la infancia. Hay personas que pueden verse un poco como desagradecidas, ¿no? Puede haber un grado de cierta inconsciencia en la ingratitud, sí, sí. Aquel que ha sido educado en egoísmo, en todo para ti, no mires a nadie, no ayudes a nadie, todo mundo se aprovecha de ti. No, no, no. En ese tipo de personas puede haber cierta inconsciencia en la ingratitud. Y por eso es importante que nosotros hagamos un examen de conciencia bastante serio para meditar si yo en mi vida soy un desagradecido o si soy una persona agradecida. Puede ser que en algunos casos me encuentre
con que de una manera un poco inconsciente soy un desagradecido. Pero eso lo puedo cambiar. Evidentemente, para que yo sea así de ingrato, antes he tenido que ser un gran egoísta, solo pensando en mí, despreciando siempre el amor al prójimo. A veces cuando estamos con algunas personas nos damos cuenta que esas personas solo hablan de sí mismas y es hasta bastante incómodo. Nunca preguntan por el otro. Es más, parece que los demás no existieran a su alrededor. Muy interesante esto. Y a lo mejor, esos que hablan tanto de sí mismos, no agradecen nada. Hay que aprender, hay que enseñar a ser agradecidos. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica quiere educarnos en este examen de conciencia sobre mi agradecimiento a Dios. Mira lo que te rodea. ¿Qué te dice? ¿Cómo educamos a un niño a ser agradecido? Le dan algo. ¿Qué se dice? Se dice gracias. Si te abren la puerta, se dice gracias. Si te dieron la comida, ¿cómo se dice? Gracias. Con la maestra de la escuela, con el sacerdote en la iglesia, con el servidor, con el que te vendió el pan en la panadería. ¿Cómo se dice? Gracias. Cuando tu mamá te da un abrazo, gracias. Así es como se educa, agradeciendo todo. No, es que yo le pagué. ¿Y cómo se dice? Gracias. San Ignacio de Loyola, cuando hacemos los ejercicios espirituales, los que han tenido la oportunidad y se han dado este regalo, en la última meditación de los ejercicios espirituales, San Ignacio la titula Contemplación para alcanzar amor. Y en esa meditación se muestra toda la historia de nuestra vida, la creación, la redención, y cómo hay un plan del amor de Dios totalmente gratuito para mí. Nosotros nos damos cuenta que existimos por el don del amor de Dios. Nos invita San Ignacio en esta meditación de la contemplación para alcanzar amor a darme cuenta que yo existo porque Dios lo ha querido, porque ha pensado en mí, de que Él no tenía la obligación de haberme creado, que lo ha hecho porque su amor es sobreabundante. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Y nos invita a mirar los talentos de nuestra vida y ver que en cada uno de esos talentos compruebas cómo Dios te quiere. Y si con todos esos talentos, con todas esas virtudes, compruebas que Dios te quiere de tal manera y de tal magnitud, quiérete tú a ti mismo también. ¿Y cómo me quiero a mí mismo también? Mira sobre todo a Jesucristo. Mira a qué precio Él te ha redimido. Y entonces, sé agradecido. Mira, por ejemplo, la iglesia que te ha regalado tu fe.
Esa iglesia que es el rostro materno de Dios, ese rostro que está reflejado en María. Mira cómo te ha acompañado toda la vida. Te ha acompañado en los sacramentos desde tu bautismo, desde tu comunión, desde tu confirmación. Y te acompañará hasta el último día, hasta darte el viático para enviarte al cielo. Mira la iglesia cómo ha estado contigo siempre. Te alimenta en todo momento durante toda tu vida. Te lleva de la mano. Es una cosa muy bella para contemplar en este primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo nunca he estado solo? Hay una cita muy, muy interesante de Gilbert Chesterton que decía, el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido y no sabe a quién darle gracias. Es cierto que una persona no creyente puede tener momentos en su vida donde tenga que ser agradecido, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, viendo el milagro de la vida, ¿no? El momento de la contemplación de ese bebé que tiene en sus manos, y él necesita expresar la gratitud, pero no sabe a quién, porque es ateo. Y entonces dicen cosas como, le doy gracias a la vida, ¿no? O como esa canción por ahí muy famosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. La vida no te ha dado nada, te lo ha dado Dios al darte la vida. Una persona le canta a la vida, pues cántale a Dios que te ha dado la vida. La vida no te ha dado nada. Palabras van, palabras vienen para interpretar el que tengas que dar gracias a Dios por todo. Él es el único merecedor de las gracias, nadie más. Y saben, queridos amigos, los cristianos por la fe, sabemos cuál es el origen de los dones. Y por tanto, no nos podemos quedar con cara de que no sabemos qué decir. Cuando nosotros vemos los dones que hay, los dones que me han sido dados, sale de nosotros automáticamente gracias. ¿A quién? Al autor de los dones, a Dios. Una cosa más, ¿no? Hay que ser agradecidos también por la cruz. Esto forma parte de nuestra tradición hermosa católica. Yo sé por la fe que las cruces de mi vida forman parte de los dones de Dios. Gracias, Señor, por mi cruz. Y cada uno sabe cuál es su cruz. Decía el padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Si Jesús se manifiesta, dale gracias. Si se oculta, también, todo es un juego de su amor. Decía San Juan 23, en su diario escribía el Papa, procuro aguantar el dolor dando gracias a Dios porque sea soportable. También decía esta gran mística María Valtorta, gracias Señor por esta prueba, ayúdame a que no perezca. Y así podríamos hacer una lista interminable de expresiones de agradecimiento por la cruz. Nuestra gratitud debe de llegar hasta la confianza de que todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios. Fijémonos, queridos amigos, cómo las personas que se acaban de convertir, los neoconversos, ellos es más difícil que sean ingratos. Pero los que hemos sido católicos creyentes toda la vida,
es más fácil que seamos ingratos, insensibles y que caigamos en el pecado de la ingratitud. Así lo dice Jesús en la escena de la curación de los 10 leprosos. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Texto precioso. Damos un paso más. Nos presenta el catecismo el cuarto pecado contra la caridad, la tibieza. Dice el catecismo que la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Y hay que comenzar aquí diciendo que no debemos confundir la tibieza espiritual con un estado psicológico. Algunas personas pueden decir, me siento muy triste, me siento fatigado y creo que estoy siendo tentado de tibieza. No, no es así. Son dos cosas muy distintas. La tristeza, la fatiga, el cansancio, eso no es tibieza. Ciertamente que lo psicológico puede influir en la tentación de la tibieza, pero el hastío, la tristeza, el desánimo en sí mismo no es tibieza espiritual. Por eso es importante aquí no confundir un estado psicológico con un estado moral. ¿Okay? La tibieza no es un sentimiento, tampoco es un estado afectivo. La tibieza es una actitud de la voluntad. Por eso precisamente es un pecado, porque tiene que ver con tu voluntad. Es el rechazo, más o menos consciente, de la llamada de Dios a la santidad. Eso es la tibieza. Y la tibieza la podemos encontrar fácilmente en las personas, por ejemplo, que se acostumbran a vivir en pecado venial todo el tiempo. ¿Qué hacen de su vida en pecado venial? Costumbre. Y entonces caemos con mucha facilidad en pecados veniales. La tibieza no se percibe tanto en las personas que caen puntualmente en un pecado grave, ¿no? En un pecado mortal, sino más bien la tibieza se percibe es en esa caída frecuente y frecuente en lo mismo, aunque sea chiquito. Por ejemplo, todos conocemos la vida de San Pedro. San Pedro no era una persona tibia. En lo que leemos en los evangelios, San Pedro no era un tibio. Tuvo un pecado, que fue negar a Jesús, puntualmente, pero tibio no era. Podría ser orgulloso, sí, pero tibio no era San Pedro. Sin embargo, la tibieza es una insensibilidad de quitarle importancia a las cosas. Y entonces esa insensibilidad revela una complicidad, por ejemplo, del que acepta voluntariamente ser un mediocre. En todo, ¿eh? En su vida espiritual, rechaza o acepta o es cómplice de ser un mediocre en su deseo de ser santo. Pero también puede haber un tibio, el tibio de los que van a la escuela. Solo estudian lo que les van a preguntar. Eso es un tibio. Solo estudia para el examen, no para aprender. Eso es un tibio. San Pedro, el cual pecó al haber negado a Jesús, no era tibio. Él no había renunciado a la santidad, aunque haya cometido ese pecado.
Y la prueba es que se paró, se levantó, se arrepintió, lloró su pecado y murió mártir. El que sinceramente puede rezarle a Dios y le puede decir: Señor, yo no quiero negarte, quiero lo que tú quieras, quiero seguir tus deseos. El que hace esta oración sinceramente y esa ofrenda total, no de boca, ¿eh? No de boca, aunque luego el pecado aparezca, está el deseo de que sea así. Esa persona no es un tibio. El tibio, ¿qué es lo que hace? Pone límites a su entrega. Es el que dice: yo hago lo que Dios quiera, pero sin exagerar. Ese es el tibio. ¿Y qué provoca la tibieza? Que mi alma esté encarcelada. Se encarcela mi alma a los apegos. ¿Qué hace el tibio? Pacta con sus pecados. Una cosa es que una persona caiga por debilidad, pero esa caída no le lleva a pactar con su pecado. Y otra cosa es el que, además de caer, pacta con ese pecado. Por ejemplo, el perezoso. Una cosa es que una persona diga: estoy cayendo como en una especie de pereza. Y otra cosa es la persona que pacta con su pereza. ¿Sí? Que hace de su pereza su amigo. O por ejemplo, el que guarda rencor. Una cosa es que pueda tener un momento, una sensación de rencor, y otra cosa es vivir una vida de rencor, manteniéndola. Y aquí el catecismo nos regala un texto también del libro del Apocalipsis para iluminar este momento. Apocalipsis 3, 14, 21. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¡Qué texto! Impresionante. Es un buen tirón de orejas a nuestra tibieza, porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es como si Dios nos estuviera diciendo: más valdría que tuvieras pecados graves en vez de quedarte instalado en tu tibieza pensando que eres bueno. Es una afirmación muy atrevida esta que nos dice la palabra de Dios. Y nos regala unos consejos cuando dice: yo a los que amo los reprendo y corrijo. Primer consejo: que me compres oro acrisolado al fuego. Las virtudes tienen que estar acrisoladas al fuego. Tienen que ganarse con cruz. Porque sin cruz no hay nada. Que lo mejor de tu vida, tus virtudes, tienen que estar acrisoladas al fuego, como el santo de hoy, sus 5 virtudes que nos habló. No huyas de la cruz. No busques el camino de lo tibio, de lo fácil, porque no existe la felicidad en la tibieza. No existe felicidad sin cruz. Algunos buscan la felicidad por el camino de lo fácil y termina su vida hecha un completo desastre. La felicidad, a ella se llega únicamente por el camino de la fidelidad a la cruz. Segundo consejo: vestidos blancos para que te cubras. Los santos padres han visto en estos vestidos blancos los preciosos testimonios de la vida de los santos.
que nos rodeemos en nuestra vida de los testimonios de la gente santa, de los modelos de los santos. Por eso en la confirmación nos proponen encontrar un santo para la cual sea mi inspiración, que yo vea sus virtudes y quiera seguirlo. Tercer consejo, un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Ese colirio es la fe, para mirar y juzgar con los ojos de Dios. Juzgar tu vida y tu existencia mirando al cielo. Que la revelación, que la Sagrada Escritura, que el magisterio de la Iglesia te ayude a ver y a juzgar según Dios. Cuarto consejo, ser ferviente y arrepiéntete. Fervoroso en todo momento, por ejemplo, en las mañanas cuando nos levantamos, hacer nuestro ofrecimiento de obras. En la noche cuando nos acostemos, nuestro examen de conciencia para entregarnos al sueño. En la mañana decir, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu sacrificio del altar. Ofrecer el día por alguien, por tu familia, por tus amigos, por una persona que está en problemas, por el Papa, por tu párroco. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad, te pido. Y haces tu petición. Te pido que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación. Quien reza esto fervientemente, creyendo en esto, es imposible que sea un tibio. Pero el que no reza puede estar callado, puede estar viviendo y muriendo en la tibieza. Y eso es lo que es peligroso. Por eso le pedimos a Dios, inflama el mundo con las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que esta gente no muera en la tibieza. En conclusión, queridos amigos, que el amor de Cristo nos dé un deseo ferviente de santidad, para que no pequemos contra la caridad de Dios y nos tomemos en serio este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.